San Juan, capítulo 4, verso del 46 al 53. Y dice así: Entonces vino otra vez Jesús a Caná de Galilea. Ahora les insto a que pongan mucha atención a los detalles, ¿verdad? Jesús vino otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había allí cierto oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Jesús entonces le dijo: si ustedes no ven señales y prodigios, ¿no creerán? El oficial del rey le dijo: Señor, baja antes de que mi hijo muera. Puedes irte, tu hijo vive, le dijo Jesús, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y mientras bajaba a su casa, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Entonces les preguntó a qué hora había empezado a mejorar. Y le respondieron: ayer, a la hora de la tarde se le quitó la fiebre. A la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta que fue a la hora en que Jesús le dijo: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. Vemos que, lo he dicho, Juan no es cualquier evangelio. Es un evangelio profundo. Es un evangelio que inicia con un hombre y su deidad. Eso es bien importante que lo entendamos. Juan está demostrando la divinidad del Cristo, pero poco a poco a su audiencia le va revelando progresivamente los componentes de su deidad. Los judíos, había mucha confusión. Como yo dije, los samaritanos adoraban en el monte Gerizim y el Cristo ya había llegado y ellos estaban esperando al Cristo, al ungido. Ya había llegado. Los judíos estaban esperando a un rey aguerrido, ¿verdad?, que derrocara al imperio romano. Pero el rey ya había llegado. Jesús estaba asentado ya en Capernaum. Y como dice el pasaje, volvió a ir a Capernaum, donde hizo el primer milagro, donde hizo las primeras señales. Para dar un pequeño contexto histórico, fue algo trascendental lo que hizo, convertir el agua en vino, que era un simbolismo de decir: la ley no salva, la ley es limitada, la ley solo demuestra el pecado de los hombres. Pero Cristo vino a cumplir la ley que las personas no pueden cumplir. Hoy en día las personas somos expuestas a la ley moral de Dios y nos vemos cortos, escasos, confrontados y reprobados. Le titulé El poder de Cristo guiado por su misericordia. Tantas veces que habíamos leído o hemos leído o he leído Juan y pasaba de largo. Es algo muy profundo lo que Juan hace. No solo es algo histórico,
Pasa a menudo hoy en día que estamos acostumbrados a dudar, a no creer, pero la vida espiritual es diferente. Creer sin ver, la fe que descansa en la palabra de Dios. Vemos cómo el Señor Jesús le da una corta reprensión, ¿verdad?, a este hombre. Le dice, si no hubieras visto los prodigios y las señales, ¿no creerías? ¿A ti te pasa lo mismo? Si no ves, no crees. Entra la duda cuando enfrentas un problema. Era un oficial del rey, no era un sirviente. Tenía un nivel alto, donde él estaba acostumbrado a dar órdenes. Imagínate lo que tuvo que hacer, humillarse para decirle a un judío, ayúdame. Imagínate la desesperación de esta persona. Ayúdame porque mi hijo está muriendo. Desciende conmigo, acompáñame. Todavía él no comprendía la profundidad del poder que había en ese hombre. Porque si bien había escuchado, más bien este hombre estaba presente cuando convirtió el agua en vino. Al menos tenía una fe débil, ¿no? No tenía una fe firme, no tenía una fe robusta, no tenía una fe madura. Como muchos, su fe es débil, ¿no? Pero hablaremos más adelante de esa fe. Él le dijo, acompáñame. O sea, pues a larga distancia no creyó que pudiera hacer el milagro. Pensó de Jesús en una manera limitada. Tienes que acompañarme y bajar conmigo para que delante de mi hijo suceda el milagro. Jesús le dijo, no, en un pequeño lenguaje, tu hijo vive. Fue todo lo que pronunció Jesús. Ahora sí él creyó en su palabra, pero lo reprendió. Mi fe no debe de depender de señales, de prodigios. No quieras ver para creer. Si tú ves para creer, no es fe. A veces cuesta a las personas confiar en la suficiencia de la palabra de Cristo. Jesús confronta una fe superficial. Jesús no estaba cómodo con esas personas que tienen una fe superficial, que cuando enfrentan un problema empiezan a dudar, empiezan a preocuparse, empieza la angustia en tu corazón. Una fe superficial está basada en milagros y conduce a una fe, y debe de conducirnos a una fe madura, una fe estable, una fe que no vacila, una fe que descansa exclusivamente en la persona de Jesús. Juan no solo está narrando un milagro, debemos de tener cuidado. Juan no está narrando un milagro. Oh, estaba muriendo y le dio vida, ya no murió. Juan quiere llevar a su audiencia al centro, al énfasis de esta narrativa que es tan nutritiva, sino presenta una señal que apunta a una realidad mayor. A veces las personas tienen un entendimiento o una fe muy pobre. ¿Cuántas personas? Digo, la aplicación siempre se da al último, pero a veces hay que romper ciertas reglas saludablemente. ¿Cuántas personas cuando entran en un conflicto se empiezan a angustiar?
se empiezan a preocupar. Y voy a dar un distintivo de lo que no es una fe. Porque este pasaje nos habla de creer. Porque Jesús lo evidencia delante de una pequeña audiencia. ¿Cómo le respondió Jesús? Porque viste los milagros, el milagro que hice en Capernaum, creíste solo porque viste. Es una fe bastante débil. Es una fe bastante débil. Una fe que se apoya en lo objetivo, en lo visual, en lo que yo sé, en lo que yo conozco, en lo que yo experimento. Eso no es fe. Jesús tiene autoridad absoluta sobre la vida, incluso a distancia. Y su palabra es suficiente para salvar, es suficiente para sanar. A veces por eso tenemos una fe tan pobre. Una fe que busca a Jesús. Él buscó a Jesús, pero tenía una fe débil. Él sabía que en Jesús podría encontrar algo, pero fue con una fe débil, una fe escasa. Un oficial del rey en desesperación, porque se le estaba saliendo, ya se le había salido de control la problemática. Muy seguramente los médicos de ese tiempo le dijeron: tu hijo va a morir muy pronto. Si no haces algo o no hay nada que hacer, ¿no? Pero él seguramente estaba presente cuando convirtió el agua en vino. ¿Qué fue eso? Aparte de una señal, un milagro. O sea, un milagro. Y en esa fe débil fue a buscar, eso sí, lo que hizo bien fue a buscar a la persona idónea, adecuada, a la persona que podía resolver el problema de raíz. Había una urgencia real. Esa fe débil, ¿cómo sabemos que fue una fe débil? Porque reconoció que Jesús podía hacer algo, que no era incapaz, pero no conocía la profundidad ni el poder como Jesús, como una deidad. Porque no le dijo: oye, cita algunas palabras y mi hijo va a sanar. No, acompáñame. Vamos. Tienes que estar ahí presencialmente para que suceda el milagro. Aún no comprendía, como muchos de ustedes no comprenden, la indivisibilidad de Jesús. Era una fe que estaba condicionada. Desciende antes que mi hijo muera. ¿Qué hacemos platicando? Desciende, vamos, para que no muera. Si no desciendes ahora, va a morir. No es una fe falsa, es una fe débil. Pero es una fe que depende de lo visible y lo inmediato. Vamos a ver Juan 20:29. Es muy interesante. Juan 20:29. El mismo autor, 16 capítulos adelante. ¿Cuántas veces Jesús tuvo que hacer lo mismo con otras personas, en otras circunstancias, en otros eventos? Pareciera que el común denominador de las personas tienen una fe débil. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Está hablando de una fe real. Está hablando de una fe que no necesita pruebas para creer. Jesús confronta la fe basada en señales. Si no vieres señales y prodigios, ¿no creeréis? Eso le contestó a este hombre en el versículo 48. Si no vieres señales y prodigios, ¿no hubieras creído? Tuviste que haber visto algo
mi poder en acción para poder creer, entonces, ¿dónde está la fe? Jesús no responde inmediatamente con el milagro, sino que primero expone, ahora sí vamos a empezar a aplicar, sino que expone el problema. No estaba en los milagros, en los prodigios, en las señales, no estaba en Jesús, estaba en la incredulidad, estaba en el corazón. Esa es una fe débil que no honra a nadie, no honra a Dios, no honraba a Jesús. Esa es una fe barnizada de incredulidad. ¿Y está dónde la incredulidad? En el corazón. Ese es un problema fuerte. En un pasaje neotestamentario dicen, sin fe es imposible. No hay ninguna manera de que le agrades a Dios, sin fe. Y de hecho hay otro pasaje muy hermoso que dice, el justo, no está hablando del religioso en un sentido negativo, el religioso, no, el justo, por la fe vivirá. O sea, su estilo de vida es una vida que cree, una vida triunfante, porque está establecida sobre la roca. Muchas personas pueden decir, yo creo en Dios, hermano, amén, yo tengo 5 años caminando con el Señor. No voy a dudar que tengas 5 años caminando con Él. Voy a dudar cómo has caminado. Recordemos la gelatina pronto. Tiembla todo el tiempo. Inestabilidad. Si así has caminado con el Señor, hoy vamos a hablar de una fe verdadera, no una fe ficticia. La duda es el enemigo silencioso de los creyentes actualmente, no solo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también. ¿Cuántas veces Jesús tuvo que reprender la incredulidad, aún de sus apóstoles? Cuando no sacaron el demonio de una persona, a lo largo de la vida como creyentes enfrentamos un sinnúmero de problemas, El problema no es que enfrentes problemas, el problema es que tu incredulidad sea recurrente, es que tu incredulidad dañe, contagie a otros. La preocupación destruye la relación con Dios. Y lo vemos en el Antiguo Testamento, cuando Dios les había dado su palabra. Esta tierra donde fluye leche y miel es para ustedes, mis elegidos. ¿Pero qué crees? Hay un detalle, no un problema, hay un detalle. Tienen que conquistar a los habitantes de ahí. Y algunos fueron y vieron hombres grandes y llegaron al pueblo y dijeron, oye, no vamos a poder conquistarlas, son muy grandes, nos van a comer como langostas, como pan. No vamos a poder con ellos. Medrosos, y empezaron a contagiar a otros. ¿Te das cuenta? La incredulidad se puede contagiar. Puedes desanimar a otros. No solo tu corazón, sino puedes desanimar al corazón de otros. El problema es que la incredulidad sea tu estilo de vida, sea un problema recurrente. ¿Cómo te vas a dar cuenta cuando enfrentas un problema? Cuando enfrentas un problema, ahí es cuando se mide la fe, ahí es donde el termómetro comienza a marcar. Si entras en angustia, en estrés, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Está muy complicado. ¡Ay, Dios mío! Ahí es cuando tú puedes reconocer si tienes una fe ficticia, una fe intelectual, una fe histórica que no sirve. Eso solo habla de la oscuridad de un corazón incrédulo que no ha reconocido la gloriosa presencia del Rey. A veces las personas, cuando entramos en un problema, es necesario que conozcamos la palabra de Dios, porque nos habló de su palabra. Dijo, él estaba angustiado. Apresúrate, bajemos rápido, mi hijo está muriendo, tienes que ir conmigo. Había un conflicto real, urgente. Y a veces en ese
en esa urgencia de nuestros problemas hoy en día, tenemos que creer en su palabra. No hay otro medio, no hay otro método para vencer los problemas. No esperes que se resuelvan solos o no esperes que se resuelvan. Muchas veces no se van a resolver inmediatamente, aunque tengas fe. Tenemos que recordar, y volvemos a hablar de la fe, tenemos que creer en su palabra. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento, dice, que tenemos que recordar que tenemos, cuando entremos en un conflicto o en un pecado, tenemos que creer que tenemos un abogado. Aún tenemos que tener fe para creer que tenemos un abogado. Pero déjame saltarme un poquito para aclarar. Dios no te va a perdonar, porque las personas creyentes tenemos una idea un poco mística de lo que es una fe verdadera. Dios no te va a perdonar, aunque le confieses tu pecado, hasta que te apartes de él. ¿Cómo sé que Dios ya me perdonó? Cuando ya me aparté de ese pecado. Cuando no te apartas de ese pecado, sigues en pecado. El perdón se otorga cuando te apartas. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanza la misericordia de Dios. ¿Qué está diciendo el pasaje? Si tú lo confiesas y no te apartas, no estás alcanzando esa misericordia, es el perdón. Sigues en pecado. Tenemos que recordar su palabra, que es poder. Tenemos que recordar que tenemos un abogado en medio de una fe débil. Tenemos que recordar que este hombre salva almas perdidas. No tenemos que dudar. Tenemos que recordar que hace milagros. Cuando enfrentamos cualquier tipo de problema, ¿por qué dudamos? Hay personas que, repito, enfrentan un problema, inmediatamente viene la duda, viene la angustia, viene el conflicto, viene el caos. Lo único que estás demostrando es que tienes un corazón incrédulo. La incertidumbre devora a las personas, les crea ansiedad, les crea angustia. Y otras personas pueden ver eso. Otras personas pueden leerte, ¿verdad? Y decir, oye, ¿por qué estás tan angustiada? ¿Por qué estás tan perturbada? Una fe que depende de ver no es una fe madura, no es una fe estable. Hay un peligro de seguir a Jesús solo por lo que puede hacer. ¿Tú serías una de esas personas que tienes al Jesús, que amas al Jesús por lo que puede hacer por ti? ¿Que amas al Jesús que siempre te ha ayudado? Tienes un problema, ¿eh? No lo amas por quien es, sino por lo que recibes de Él. Muchas personas, aún de aquí, las personas que estén viendo este video por internet, pueden ver a Jesús como un abastecedor nada más. Pueden ver a Jesús como un proveedor. Todo el tiempo están, dame, mira, me falta, necesito, ay hermano, ay estoy angustiado. Tú no necesitas esa deidad, tú necesitas un abastecedor. No estás viendo a Jesús como debe de ser, como un rey, como un Dios. Esa es una gran diferencia. El texto nos puede incomodar. ¿Por qué no le pidió, salva a mi hijo antes de que muera? Bueno, el problema es que se está muriendo, entonces sánalo. Bueno, y va a ir al infierno sano. Mejor que vaya al cielo enfermo. No le pidió la sanidad. Perdón, no le pidió la salvación, le pidió la sanidad. Estaba delante del autor de la vida. ¿Cuántas veces también para desviarme? Bueno, no me desvío mucho, ¿verdad? Es el contexto. Los padres están pidiendo, ay Señor, corrige el estilo de vida de mi hijo. Ay Señor, déjalo que no sea así, que no sea de esta manera. Ay, mira, está enfermo, sánalo. Estás orando desperdiciando palabras. Sálvalo. Sálvalo. Ay, Señor, que no sea tan flojo. Ay, Señor, que no sea tan grosero. Ay, Señor, que no sea tan mujeriego. Ay, Señor, que no sea tan. Sálvalo.
Esa es la petición correcta. Sálvalo, no sánalo. Iba a morir, pero él no quería que muriera. ¿Y por qué no pediría la sanidad, la salvación y no la sanidad? ¿Sabes una cosa? ¿Tienes una fe débil? Una fe que siempre está dudando y los demás ven tu angustia, tu preocupación. Ahorita vamos a hablar de esa fe que se desarrolla en 3 maneras diferentes. Y la última es una fe auténtica. Lo que él sí hizo bien, aunque a pesar de que tiene una fe débil, se aferró a la palabra. Que para él fue suficiente lo que Jesús dijo. Ve a casa, desciende a casa, tu hijo vive. Jesús no le aventó un sermón, no quiso protagonismos Jesús. Mira, lo hice de esta manera y empecé así, yo sé que tu hijo empezó con calentura. Ve, tu hijo vive. ¿Tú crees tan sencillamente en su palabra? ¿O tienes un corazón duro para dudar? El hombre insiste, pero Jesús inmediatamente cambió el escenario. Ve, tu hijo vive, no espectáculos. Directo. Desciende conmigo, se está muriendo. Ve, tu hijo vive. No hay una presencia física, solo una palabra. Tu hijo vive. Es suficiente hoy en día con una palabra de Él para que te muevas y reaccione tu fe. Lo que estudias en tu Biblia, quiero creer todos los días, debería nutrirte si no algo está pasando mal. Nunca has tenido una fe verdadera. Aquellas personas que tiemblan ante los problemas, a lo mejor nunca, voy a ser clarísimo, a lo mejor nunca han tenido un encuentro con Él. No puedes creer, no puedes confiar en aquel que no conoces. No es suficiente una fe histórica que hayas escuchado hablar de Jesús. Eso no es suficiente. El hombre creyó la palabra de Jesús. Hay un pasaje que dice, tus palabras comí. Porque es el alimento del alma, del creyente. La fe salvadora se divide en 3 elementos. Ya lo hemos visto hace creo que 4 años, ya tiene mucho. Noticia que este hombre la tenía, es el conocimiento de quién es Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Pues fue necesario o suficiente haber visto un milagro para creer, no. Jesús dijo en Juan 20, bienaventurado el que no vio y creyó. ¿Cómo sabemos que tenemos una fe verdadera y no una fe ficticia? Muchas personas se quedan en la noticia. Saben quién es Jesús, saben qué hizo, conocen, han escuchado su muerte, su resurrección y ya. Esa es una parte de la fe, no es la fe en sí misma. Eso es una fe insuficiente. Después sigue ascensus, que es el asentimiento. Es el acto de aceptar este mensaje como verdadero. Este hombre estaba en ascensus. Creía en el Evangelio, creía en el poder sanador de Jesús. Y después sigue fiducia, que es una fe que solo los creyentes genuinos pueden disfrutar. Si tienes el conocimiento y tienes ascensus, eso no significa que eres salvo. Las personas cuando enfrentan un problema siempre están dudando. Necesitas fiducia. No solo el Evangelio, no solo creer que el Evangelio es verdad, sino que descanso en Cristo como mi Salvador. Las personas que viven agobiadas, que viven perturbadas, ¿qué necesitan? Encontrarse con Jesús para que crean en Él. Alguien que nunca ha tenido un encuentro de salvación
No le podemos pedir que confíe en alguien que no conoce. Tu estilo de vida nos va a hablar más que tus palabras. Tú puedes decir con tu boca que tienes una fe verdadera, pero si las personas te conocen que siempre vives agobiado, preocupada, el estilo de vida nos va a decir que necesitas conocer verdaderamente a Jesús. Porque las personas que hemos conocido a Jesús podemos descansar en Jesús, a pesar de las tormentas, a pesar de los problemas. Las personas dicen, no, yo tengo 5 años en el Señor, yo tengo 8 años en el Señor. ¿Cómo has vivido? ¿Has vivido agobiado todo el tiempo? Entonces, ¿en cuál Señor? ¿En cuál Señor? En el Señor de tu mente. Lo mismo le dijo a la samaritana en el 4:21. Fíjate lo que Jesús dijo. Eso es impactante y no lo tomamos en cuenta. Un pequeño verbo que alumbra toda la historia. ¿Qué le dijo en el 21? Mujer, cree lo que te digo. Cree lo que te digo. Es suficiente con lo que yo te estoy diciendo. Porque Juan lo había presentado como una deidad. Lo había presentado como el verbo. Cree. Ese es el gran problema de la gente hoy que no cree. Entras en un problema y vives siempre angustiado. Siempre vives agobiada. Porque no crees. La fe no se puede forzar. No podemos forzar a ninguna persona para que crea. Y debe de ser algo natural. La experiencia que tienes en la revelación de la palabra de Dios es suficiente para que tú vivas confiando en este hombre. Y no necesites que esté a tu lado para que te sientas bien. Jesús hizo un milagro a distancia para que comprendieran que el tiempo, la distancia no está impedido. Su poder no está impedido. Su poder, pero sí está involucrado con el amor y la misericordia. No se trató de este hombre, siervo del rey. Se trató de Jesús mismo. ¿Sabes por qué lo sanó? Porque creyó. Y lo que detona el poder de Dios. Grábate esto. Es una fe verdadera, no una fe que intentas imitar como que crees. Lo que detonó el poder de Jesús fue cuando este hombre le dijo no sé si era un centurión, un oficial, baja conmigo para que lo sanes. Al decirle eso, estaba creyendo, no dijo, bueno, a ver, ¿por qué no me acompañas? Vamos a intentar, a ver si puedes. Tú vente. Y si no resulta nada, pues, ¿no? No, él creyó, si tú bajas conmigo, él no va a morir. Él tenía una seguridad. Su fe no era perfecta, era una fe débil, pero él creía verdaderamente que Jesús podía, que tenía la capacidad, el poder y la autoridad, aún sobre la enfermedad, aún sobre la muerte. Le dijo a la mujer, cree lo que te digo. La verdadera fe detona en una acción. Si tú necesitas ver, es porque tu fe no descansa en su persona. Necesitas conocer a Jesús para tener una verdadera fe sólida. En Hechos 2:40 al 42, fíjate lo que dice la Biblia. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente. ¿Con qué? ¿Con qué testificaba solemnemente? Con muchas palabras, ¿de dónde? Que salían de la boca de Dios. Y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido, otra vez volvemos a lo mismo, recibieron que su palabra, fue suficiente su palabra. Fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. ¿Sabes por qué nuestra
congregación está vacía? Porque las personas que han venido no han creído y siguen muertas. Siguen muertas por el mundo. Jesús, ¿qué le dijo? Ponte a hacer obras. No, dijo, cree para ser salvo de esta perversa generación, de los que también las personas que no vienen a la iglesia son parte, ¿verdad? Porque son perversos, porque no creen la palabra de Dios. Entonces, los que habían recibido su palabra, ¿cuál fue el efecto? Fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Almas que creyeron en la suficiencia de su palabra y se dedicaban. Ahora, fíjate, ¿cuál fue el efecto? ¿Cuál fue el efecto de una fe verdadera? Fíjate la comparación. Por eso podemos leer a las personas de muchas maneras. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Enseñar la palabra de Dios a través de un apóstol, que fue el apóstol Juan. A la comunión. Hay personas que, no voy a hablar de esto, hay personas que no les importa la comunión unos con otros. ¿Por qué? Porque a lo mejor no han creído en la verdad. Al partimiento del pan y a la oración. Cuando las personas no están interesadas en estar en todas las reuniones de oración, ahí hay un problema, ¿no? Yo recuerdo que hace 20 y tantos años, a las reuniones de oración asistían como 10 personas. Y ya después asistían más porque te castigaban. O sea, vemos la intención torcida. No quiero que me castiguen, entonces voy. No quiero que vean que soy medio tibio, voy. Hay personas que no están interesadas y dejan pasar varias reuniones de oración porque no tienen la fe que los ha salvado para creer que es importante. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Fueron salvos porque creyeron. Fueron bautizados porque recibieron su palabra. Una fe visible. Hermanos, podemos medir la fe. No es subjetiva, es muy objetiva. La confirmación del verso 51 al 53, la confirmación que fortalece la fe. Lo voy a leer. Y mientras bajaba a su casa, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Entonces les preguntó y le respondieron, ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta que fue la hora que Jesús le dijo, tu hijo vive. Me acuerdo mucho de la Iglesia Católica porque ellos repiten mucho una palabra que es maravillosa, que no entienden, pero es maravillosa la palabra. En un rezo dice, una oración, una palabra tuya es suficiente para sanar. Algo así. Te lo dice el Padre todos los domingos dice lo mismo, ¿no? Pero es una verdad. Una palabra tuya es suficiente para sanar. Después, él primero creyó. Fíjate el evento. Él primero creyó y después detonó el milagro por su fe. Los siervos le anuncian la sanidad. Coincide exactamente con la hora en que Jesús habló. Primero habló, él creyó en la palabra de Jesús y inmediatamente fue sanado. Primero creyó, después vio. Y fíjate lo que dice, y creyó él con toda su casa. O sea, no solo él, toda su casa. La fe ahora es más profunda, más sólida, más extendida. La fe del centurión alumbró un hogar creyendo en la deidad de Jesús, que Jesús no está impedido para hacer milagros a larga distancia. Imagínate el Jesús de tu mente,
que crees que tiene que estar contigo para sentirte bien o cómodo. Imagínate si Jesús estuviera con todas las personas, es imposible. Para eso está el Espíritu Santo, no la persona de Jesús. La señal apunta a algo mayor. Juan concluye recordando que esto es una señal. No es el fin, es un medio. No es el milagro la parte central, sino lo que revela el milagro, la deidad del Cristo. Es suficiente con que una persona inconversa crea en Jesús y sus pecados son inmediatamente perdonados. No mensualmente, no gradualmente. Inmediatamente cuando una persona ejerce la fe en Jesús, es salva por creer, porque le crea su palabra. Por eso necesita noticia, la información del Evangelio para creer. Cristo tiene autoridad soberana y su palabra da vida. La fe genuina no se sostiene en lo que vemos, sino en la palabra confiable de Cristo, en Cristo mismo. Algunas aplicaciones para que comprendamos. ¿Tu fe depende de resultados visibles? Esa es una pregunta. ¿Tu fe depende de resultados visibles? ¿Necesitas ver para confiar en Dios? Hay algo tan ilógico, pero tan usual, que parece ascensos, nada más una fe que le hace falta el encuentro con Cristo para ser salva la persona. ¿Cómo? Hay personas que tienen un problema y viene la abrumadora preocupación en el alma, ¿no? Viene el agobio. En alguna manera se resuelve el problema, Dios les ayuda y vuelve a venir otro problema la otra semana diferente y la persona vuelve a entrar en el mismo caos, en el mismo conflicto, en el mismo agobio. Y cada que se presenta un problema diferente, de diferente índole, la persona va a volver a dudar. ¿Por qué? Porque no tiene fiducia. No tiene la fe que lo salvó para poder creer en la obra de Jesús, en la persona de Jesús, en el poder de Jesús y en la deidad de Jesús. Dios te llama a creer en su palabra, aún cuando no ves que nada cambie. Esa es la verdadera fe. Cuando nada está cambiando y tú sigues orando, debes de creer que el Todopoderoso te va a preservar. Es a su tiempo, no cuando tú y yo lo decidamos. Es en el tiempo. Pero ¿sabes qué detona el milagro? Que tú creas. El justo vivirá por la fe. ¿Sabes por qué? Porque es algo que practica todos los días. A veces decimos, uy, se están poniendo feas las cosas en el trabajo, uy, se están poniendo feas las cosas en el país, uy, se están poniendo feas las cosas en el matrimonio, uy, las cosas están carísimas, ¿qué voy a hacer? Uy, mi salud está mermando y puras dudas que van a endurecer un corazón, puras dudas que no reflejan la gloriosa presencia y el esplendor del Cristo bíblico. La madurez espiritual se mide cuando obedeces y confías, solo porque Él lo dijo. Eso es suficiente. ¿Qué le dijo a la samaritana? Mujer, cree. No dijo, déjame ver si te puedo convencer. Déjame ver si puedo, mis palabras pueden hacer algo en la dureza de tu corazón. Mujer, cree. La hora viene. ¿Y qué le dijo? Dentro de 5 días. Y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, con sinceridad. Y las personas inconversas también hay aplicación. Buscar a Jesús solo en crisis no es suficiente. Eso no te va a salvar. Eso no va a salvar a nadie. Cuando lo busques en una crisis y después lo dejes de buscar, no basta reconocer que Él puede ayudarte. No basta reconocer o pensar o preguntarte, ¿puede hacer Él un milagro o no puede hacerlo? Sino, lo que va a hacer el cambio es, ¿crees en su palabra? Porque si crees en su palabra, crees en su persona.
Este pasaje no trata de un niño moribundo, no trata de un niño sanado, trata de un corazón transformado, trata del poder evidente del Cristo que a veces se nos olvida que tiene todo el poder y la gloria para volver a abrir los mares, para volver a destruir a los enemigos. El hombre comenzó buscando un milagro, pero nunca buscó la salvación de su hijo. Solo quería evitar la pérdida. Su enfoque era nada convincente. Que no muera, Señor. Que no muera, no murió. Hubiera pedido por su salvación, no por su sanación. Pero terminó confiando en la palabra de Cristo, porque esa es la fe que salva. Esa es la fe que permanece. Esa es la fe. Hay personas, yo conozco a algunos pastores que han enfrentado cosas muy difíciles y los veo predicando en una sola pieza y los veo animando a la congregación a pesar de la losa que llevan. ¿Por qué pueden hacer eso? Es muy sencillo, no se trata de ellos, porque ellos confiaron verdaderamente en Jesús como Dios y llevan sus cargas a ese Dios. Vengan a mí los que estén trabajados y cargados. ¿Qué hace el pastor? Va y deja sus cargas. Por eso pueden seguir haciendo lo que hacen. Muchas veces las personas que son débiles en la fe quieren parar sus vidas para estar concentrándose en el problema que tanto les agobia. Seguramente este hombre, para terminar, este hombre pidió permiso al rey. Oye, dame unos días, porque mi hijo está muriendo. Necesitamos la fe que vence al mundo. Aunque la tierra tiemble, debemos de confiar. Me encuentro con algunas personas dicen en el Face que están preocupadas porque se está desatando la Tercera Guerra Mundial y otros de más bajo rango, ¿no? Y están preocupados que Sheinbaum. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Yo no he visto un predicador de la sana doctrina que ni siquiera invierta tiempo en una predicación de lo que está sucediendo en el Oriente. Porque es irrelevante. No somos los pastores, no somos noticias, no somos del periódico para estar informando lo que está pasando y desviar una predicación. Estamos puestos para alimentar el alma de los creyentes y cuando venga un problema grave, las personas crean en este Jesús. Crean en el Jesús que sigue haciendo milagros. Y ni la distancia ni el tiempo lo limitan para que se ejecute un milagro desprendido de su amor y de su misericordia. Muchas personas creen en Jesús y eso no es algo que nos debe de gustar. Pocas personas conocen a Jesús. Muchas creen en Él, pero pocas personas lo conocen. Es el propósito de estas predicaciones. Sacudir el pecado. Por si verdaderamente hay un creyente que está débil su fe, confíe plenamente en la deidad de Jesús, porque Jesús es suficiente. ¿Cómo nos anima su palabra? Necesitamos seguir confiando, creyendo en su palabra, no en sustitutos.